Cuando el lujo, la pasión y el poder chocan con el amor verdadero, ¿qué serías capaz de hacer? Un hombre común renuncia a su matrimonio por una pasión irresistible con la hija del dueño de la prestigiosa marca Bugatti Veyron. Descubre cómo enfrenta las consecuencias de sus decisiones, navegando por un mundo de dinero, ambición, traiciones y emociones extremas. Prepárate para vivir una historia de decisiones trascendentales, intriga, consejos sobre riqueza y lecciones de vida que transformarán tu perspectiva. Sebastián llevaba una vida que muchos considerarían ideal, con una carrera sólida en una prestigiosa firma financiera y una esposa dedicada y amorosa llamada Andrea. Su vida transcurría en la comodidad de una rutina segura y predecible. Cada mañana despertaba con la certeza de un día organizado y planificado, pero detrás de esa fachada perfecta Sebastián sentía una profunda insatisfacción. La monotonía había comenzado a pesarle, erosionando lentamente la felicidad que antes disfrutaba. Una noche, asistió obligado a una gala empresarial que su compañía organizaba para clientes exclusivos y socios potenciales. Allí, en medio de risas fingidas y conversaciones superficiales, Sebastián conoció a Isabela, una mujer excepcionalmente atractiva y carismática. Isabela no era cualquier mujer, era la hija del magnate dueño del imperio Bugatti Veyron, un hombre cuya influencia económica era conocida en todos los círculos empresariales del país. Desde el primer instante, Sebastián quedó fascinado por la manera en que Isabela manejaba la conversación, su inteligencia evidente y su belleza que, aunque impactante, no era su única virtud. Isabela tenía una seguridad cautivadora que lo atrapó desde su primera conversación. Regresó a casa esa noche incapaz de sacarse de la mente a aquella mujer. Mientras Andrea dormía plácidamente a su lado, Sebastián permanecía despierto, preguntándose cómo un encuentro tan breve podía haber dejado semejante huella. Durante días, trató de ignorar sus sentimientos. Se recordaba continuamente que tenía un compromiso con Andrea, que debía respetar y valorar lo que había construido hasta ahora. Sin embargo, la tentación ya estaba sembrada. La frase que resonaba constantemente en su mente parecía más poderosa que nunca. La vida puede cambiar en un instante. Elige sabiamente. Sebastián sabía que se encontraba en un momento crucial de su vida, y aunque intentaba resistirse, sabía también que las decisiones que tomara a partir de ese instante podrían cambiar para siempre su destino. En los días posteriores a aquel primer encuentro, Sebastián comenzó a buscar discretamente la manera de coincidir nuevamente con Isabela. Se inscribía en eventos exclusivos, conferencias y reuniones empresariales con la esperanza de verla nuevamente. Finalmente, en una exposición automotriz de lujo, sus caminos volvieron a cruzarse. Esta vez Isabela lo reconoció al instante y se acercó a él con una sonrisa que lo paralizó momentáneamente. Las conversaciones casuales dieron paso rápidamente a diálogos más íntimos sobre sus ambiciones, frustraciones y sueños incumplidos. Sebastián estaba fascinado por la visión del mundo que Isabela le mostraba, muy diferente a la realidad que compartía con Andrea. La emoción que sentía en cada interacción con Isabela era adictiva y poderosa. Sin embargo, cada encuentro intensificaba también su conflicto interno. A medida que la relación con Isabela se profundizaba emocionalmente, su relación con Andrea comenzó a sufrir tensiones evidentes. Andrea percibía que algo había cambiado y comenzó a cuestionarlo con frecuencia sobre su actitud distante y su creciente desinterés. Sebastián, agobiado por la culpa y el deseo, intentaba justificar su comportamiento evasivo argumentando estrés laboral. Pero las excusas eran cada vez menos convincentes. En una tarde lluviosa, compartiendo un café en un elegante restaurante, Isabela le reveló una visión que lo hizo cuestionarse profundamente sus prioridades. El dinero atrae poder, pero el poder sin amor es vacío.
La frase golpeó profundamente a Sebastián, llevándolo a evaluar si sus acciones estaban realmente alineadas con sus verdaderos deseos o si estaba siendo arrastrado por una ilusión pasajera. El conflicto interno comenzaba a desgastarlo emocionalmente y el temor a perder su vida anterior luchaba contra la tentación irresistible que representaba Isabela. Sebastián pronto descubrió que el mundo al que Isabela pertenecía no era tan idílico como parecía desde afuera. La familia Bugatti guardaba oscuros secretos, incluyendo conflictos internos por el control de la empresa y controversias financieras que permanecían ocultas del ojo público. A medida que profundizaba su relación con Isabela, Sebastián se daba cuenta de que estaba entrando en un mundo complejo y peligroso que amenazaba con destruir su estabilidad emocional. Mientras tanto, en casa, las discusiones con Andrea se intensificaron. Ella, siempre paciente y tranquila, mostraba ahora señales claras de frustración y enojo. La situación era cada vez más insostenible y Sebastián se encontraba atrapado entre dos realidades completamente opuestas. Intentaba negar sus sentimientos por Isabela frente a Andrea, pero las sospechas de ella crecían día tras día, haciendo que la convivencia se tornara insoportable. Cada día era una lucha constante. La culpa, el deseo, el miedo y la atracción se mezclaban en una confusión emocional agotadora. Sebastián sabía que tenía que tomar una decisión pronto, pues mantener dos vidas simultáneamente era insostenible. En esos momentos difíciles recordaba constantemente una frase que había escuchado alguna vez. Cada tentación es una prueba de tus verdaderos valores. Esta frase resonaba en él con más fuerza, obligándolo a cuestionarse quién era realmente y cuáles eran los valores que definirían su futuro. La presión crecía en ambos frentes y Sebastián estaba consciente de que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias irreversibles. Las emociones intensas que vivía comenzaban a afectar no solo su vida personal, sino también su desempeño profesional. La incertidumbre lo tenía al borde de un colapso emocional, atrapado en una encrucijada sin retorno aparente. Sebastián se sentía atrapado en un torbellino de emociones mientras se preparaba para la conversación que cambiaría su vida para siempre. Aquella noche, con cada latido de su corazón, resonaba en él una sensación de culpa que parecía sofocarlo lentamente. Observó a Andrea desde la distancia, absorta en su rutina diaria, completamente ajena a la tormenta que se avecinaba. Finalmente decidió acercarse y con una voz casi irreconocible por el nerviosismo, le pidió que se sentara. Con dificultad comenzó a explicarle lo que había estado pasando, revelándole sus sentimientos hacia Isabela. Cada palabra que pronunciaba parecía cortarlo profundamente, y observó cómo el rostro de Andrea se transformaba gradualmente, desde la incredulidad hasta la devastación absoluta. Andrea escuchaba con los ojos llenos de lágrimas. Su voz entrecortada apenas podía formular preguntas. Le cuestionaba cómo había podido traicionar su confianza después de tantos años juntos, recordándole los sueños compartidos y los planes que ahora se desmoronaban como castillos de arena. Sebastián, intentando justificarse, solo conseguía empeorar las cosas, enredándose en explicaciones torpes y dolorosas. La discusión se prolongó durante horas, pasando de los gritos a los silencios incómodos, hasta que finalmente Andrea, devastada por la revelación, le pidió firmemente que se marchara de casa. Mientras recogía algunas pertenencias para irse, Sebastián sintió la amarga realidad de sus acciones. La casa que alguna vez fue un refugio de paz, ahora estaba cargada de tristeza y dolor. Antes de salir, miró atrás una última vez, consciente de que estaba dejando atrás más que solo un hogar. Estaba dejando una vida entera llena de recuerdos y amor genuino. Recordó entonces aquella frase sabia que ahora resonaba como un reproche. Nunca cambies lo que amas
por un capricho pasajero. Al salir al frío de la noche comprendió por primera vez el peso real de sus decisiones, preguntándose si algún día podría perdonarse a sí mismo por lo que acababa de hacer. Tras la separación, la noticia del divorcio se difundió rápidamente, generando una oleada de comentarios entre conocidos y familiares. Sebastián enfrentaba miradas cargadas de juicio y desaprobación, además de perder amigos que no comprendían cómo pudo tomar semejante decisión. Su familia tampoco entendía sus motivos, creando tensión adicional en sus relaciones más cercanas. En el trabajo, la situación se volvió particularmente compleja. Sus compañeros empezaron a murmurar a sus espaldas, y Sebastián notaba cómo su reputación profesional, antes intachable, se resquebrajaba lentamente. Sus superiores lo observaban con sospecha, cuestionando indirectamente sus decisiones y desempeño, aumentando su estrés y ansiedad. Isabela, notando su angustia, decidió mostrarle la realidad de su mundo para distraerlo de los problemas que enfrentaba. Lo invitó a la mansión Bugatti, un lugar donde el lujo extremo era tan impresionante como intimidante. Sebastián observó maravillado los autos exclusivos, la decoración extravagante y el ambiente de excesos. Sin embargo, pronto notó que detrás de esa apariencia perfecta existían profundas fisuras familiares y conflictos internos entre Isabela y su padre, quien se mostró frío y desconfiado hacia Sebastián desde el primer momento. Mientras recorrían juntos el jardín de la mansión, Isabela, percibiendo la preocupación en el rostro de Sebastián, pronunció una frase reveladora: la culpa se alimenta del secreto. Aquellas palabras resonaron profundamente en él, recordándole que para encontrar algo de paz debía enfrentar la verdad completa sobre sus decisiones y asumir plenamente las consecuencias. En silencio comprendió que el camino elegido estaba lleno de obstáculos, pero ya no podía retroceder. Sebastián comenzó a formar parte activa del exclusivo círculo social de Isabela. Inicialmente deslumbrado por las fiestas, los eventos glamorosos y las personas influyentes que conocía, no tardó en descubrir que detrás de la riqueza y sofisticación se ocultaban luchas por poder, celos y falsedades. Cada conversación parecía una negociación, cada sonrisa escondía una intención oculta. Poco a poco, Sebastián entendió que su presencia no era bienvenida por todos. En varias ocasiones, amigos cercanos a Isabela intentaron desacreditarlo públicamente, sugiriendo que sus intenciones eran puramente interesadas. Esta hostilidad constante lo obligaba a defenderse continuamente, provocándole desgaste emocional. En una gala benéfica, luego de otro incómodo enfrentamiento con algunos conocidos de Isabela, un empresario influyente se acercó a Sebastián ofreciéndole un consejo inesperado. Para vivir tus sueños a veces debes enfrentar pesadillas. Aquella frase hizo eco en su mente, recordándole que la vida que ahora llevaba, aunque emocionante y apasionada, venía acompañada de un alto costo emocional. En esos momentos de reflexión, Sebastián extrañaba profundamente la tranquilidad y autenticidad de su vida anterior junto a Andrea. Se preguntaba constantemente si el amor que sentía por Isabela valía realmente todo el sufrimiento y las dificultades que enfrentaba día a día. La lucha interna por adaptarse a su nueva realidad y la incertidumbre sobre si había tomado la decisión correcta se convirtieron en una carga pesada y constante, haciendo que cuestionara cada uno de sus pasos. Sebastián se enfrentaba ahora a una prueba crucial que mediría la fortaleza de su carácter. Durante un evento exclusivo en la mansión Bugatti, recibió múltiples comentarios hirientes disfrazados de bromas amistosas. Cada palabra era un recordatorio cruel de su posición como un intruso en aquel círculo social. Los amigos de Isabela aprovechaban cada oportunidad para dejar claro que él no pertenecía a ese mundo privilegiado. Sebastián sentía cómo la ira y la frustración crecían dentro de él, pero decidió responder con dignidad y autocontrol.
demostrando que no se dejaría vencer fácilmente. En medio de la tensión social, la relación con Isabella también comenzó a mostrar grietas inesperadas. Ella parecía acostumbrada a que su mundo estuviera plagado de superficialidades, mientras que Sebastián anhelaba algo más auténtico y profundo. Las conversaciones íntimas que antes fortalecían su vínculo ahora eran reemplazadas por silencios incómodos o discusiones sobre la presión social que enfrentaban ambos. En uno de estos desencuentros, Isabella lo confrontó abiertamente sobre sus intenciones reales, insinuando que quizás lo que buscaba era ascender socialmente aprovechándose de su apellido y fortuna. Sebastián, profundamente dolido, le aseguró que sus sentimientos eran genuinos, recordándole cómo había renunciado a toda su vida anterior por ella. La discusión los dejó agotados emocionalmente, y Sebastián comenzó a cuestionar por primera vez si realmente conocía a la mujer por quien había sacrificado tanto. Esa noche recordó una frase que resonó profundamente en su corazón: el amor verdadero se mide en sacrificios. Aunque dudaba, decidió mantener su compromiso con Isabella y luchar por lo que sentía. Paralelamente a la crisis en su relación, Sebastián enfrentó un nuevo obstáculo: una investigación interna en su empresa debido a rumores malintencionados que insinuaban que su vida personal afectaba negativamente su rendimiento laboral. La presión aumentaba rápidamente y Sebastián debía demostrar que seguía siendo el profesional, dedicado y eficiente que siempre había sido. En esos días difíciles, Sebastián también recibió noticias sobre Andrea. A través de un amigo común supo que ella estaba intentando reconstruir su vida, retomando actividades que había abandonado tiempo atrás y mostrándose más fuerte y segura. Esta noticia le produjo una mezcla de alivio y melancolía. Sebastián no podía evitar preguntarse cómo habría sido su vida si hubiera tomado decisiones diferentes. Mientras intentaba resolver sus problemas laborales, Sebastián decidió abrirse nuevamente con Isabella, expresando claramente sus inquietudes sobre la superficialidad de su círculo social. Ella, aunque inicialmente sorprendida, decidió apoyarlo, ofreciéndole su comprensión y prometiéndole buscar un equilibrio entre ambos mundos. Sebastián, aliviado por esta respuesta, recordó un valioso consejo que resonó profundamente en él. La vida se trata de equilibrio, saber cuándo luchar y cuándo esperar. Un día, Sebastián descubrió accidentalmente una conversación privada entre Isabella y su padre, la cual revelaba secretos familiares oscuros relacionados con manejos dudosos en el imperio Bugatti. Impactado por la gravedad de lo que escuchó, Sebastián comenzó a cuestionarse profundamente sobre la honestidad y la transparencia de la familia a la que ahora pertenecía. La conversación revelaba conflictos internos sobre el manejo financiero de la empresa y posibles acciones fraudulentas que podrían comprometer gravemente la reputación del apellido Bugatti. Sebastián, sin saber cómo reaccionar ante esta situación, decidió mantener el secreto mientras meditaba cuidadosamente sobre sus próximos pasos. La revelación lo dejó sumergido en un dilema ético profundo, preguntándose si debía confrontar directamente a Isabella y pedirle explicaciones, o fingir desconocimiento y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Durante estos momentos de incertidumbre, recordó una frase poderosa: nada es lo que parece cuando se trata de dinero y poder. Estas palabras resonaron con fuerza en él, subrayando la necesidad de mantener la prudencia y la cautela ante la nueva realidad que estaba descubriendo. Finalmente, después de varios días de reflexión, Sebastián decidió enfrentar a Isabella con la verdad que había descubierto, sabiendo que esta conversación podría cambiar drásticamente el curso de su relación y su futuro dentro de la familia Bugatti. Sebastián sentía que la conversación con Isabella era inevitable. Aquella tarde se encontraron en un restaurante discreto para evitar miradas indiscretas. Sebastián habló primero,
revelando lo que había escuchado sobre los turbios negocios de la familia Bugatti. Isabella, al principio furiosa por la invasión a su privacidad, se calmó lentamente al ver el rostro genuinamente preocupado de Sebastián. Finalmente decidió hablar con honestidad, reconociendo que, aunque siempre había sospechado las prácticas cuestionables de su padre, nunca tuvo el valor de enfrentarlo. Durante horas hablaron de sus temores, sus dudas y las presiones que Isabella sufría al pertenecer a una familia poderosa. Sebastián vio en ella una vulnerabilidad desconocida hasta ese momento, lo que reforzó su deseo de apoyarla y protegerla. Juntos acordaron buscar una solución discreta que les permitiera salir del dilema ético en el que ambos estaban sumergidos. Aquella noche Sebastián no pudo dormir, asediado por pensamientos sobre la responsabilidad moral que tenía ahora que conocía los hechos. Recordaba constantemente la frase que una vez leyó en un libro: «Tu integridad es más valiosa que cualquier fortuna». Sabía que su decisión podría tener graves consecuencias, pero también que no podía quedarse callado ante la corrupción y el daño potencial que esto podría causar a otras personas inocentes. Mientras miraba al techo en la oscuridad, tomó la decisión firme de enfrentar el problema directamente, no solo por Isabella o por él mismo, sino porque entendía que en juego estaba algo mucho más grande: su dignidad y honestidad personal. Al día siguiente, Sebastián recibió una noticia devastadora. Había sido suspendido de su cargo temporalmente, debido a rumores malintencionados sobre su desempeño profesional. La noticia lo sacudió profundamente, pues su carrera era uno de los pilares fundamentales en su vida. Además, recibió un mensaje anónimo amenazándolo con revelar públicamente los secretos oscuros que conocía sobre la familia Bugatti, si no se alejaba de Isabella de inmediato. Sebastián sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, consciente de que ahora no solo su reputación laboral estaba en juego, sino también su integridad personal y su futuro con Isabella. Decidió acudir a un antiguo mentor en busca de consejo, alguien que siempre lo había guiado con sabiduría en momentos complicados. Tras escucharlo detenidamente, su mentor le aconsejó con voz serena: «Invierte en ti mismo, es la única inversión segura». Estas palabras resonaron profundamente en Sebastián, recordándole que la única manera de superar la crisis era fortaleciendo su interior. Determinado a no ceder ante el chantaje, decidió enfrentar la situación con valentía. Se reunió nuevamente con Isabella para revelarle lo sucedido, y juntos decidieron que era necesario investigar quién estaba detrás de la amenaza. Ambos sospechaban que alguien muy cercano, quizás incluso dentro de la familia Bugatti, buscaba destruir su relación por motivos personales o económicos. Sebastián, lleno de incertidumbre pero con renovada determinación, se comprometió consigo mismo a luchar por su integridad, a pesar del alto costo que pudiera tener. Sabía que en momentos críticos, como este, los valores personales eran la única guía fiable que podía seguir. Sebastián decidió confrontar directamente al padre de Isabella, un hombre frío y calculador, cuyo poder era tan intimidante como sus riquezas. Organizó una reunión privada en la que ambos hombres se enfrentaron cara a cara, manteniendo una tensión palpable en el ambiente. Sebastián expuso calmadamente lo que sabía sobre los negocios oscuros del magnate, dejando claro que no toleraría amenazas ni chantajes. El padre de Isabella, sorprendido pero manteniendo la compostura, negó cualquier implicación directa en el chantaje, aunque era evidente su irritación por la intromisión de Sebastián en sus asuntos. Con una frialdad que helaba la sangre, advirtió a Sebastián sobre las consecuencias de seguir indagando demasiado en asuntos ajenos. Esta amenaza velada aumentó considerablemente la tensión entre ambos, estableciendo claramente que Sebastián estaba ahora en terreno peligroso.
Al salir de aquella reunión, Sebastián comprendió plenamente la gravedad de su situación. Se encontraba atrapado en una guerra silenciosa con uno de los hombres más influyentes y poderosos del país. Sin embargo, lejos de sentirse intimidado, sintió un impulso renovado de defender la verdad y proteger a Isabela, quien ahora estaba atrapada entre la lealtad familiar y el amor que sentía por él. Esa noche, reflexionando en su apartamento, Sebastián recordó una frase profunda que ahora cobraba más sentido que nunca. No valoramos la calma hasta que vivimos en tormenta. Sabía que estaba en medio de esa tormenta y que debía mantenerse firme a pesar de los riesgos, porque lo que estaba en juego era mucho más que su relación o su carrera. Era su propia esencia como persona y el respeto que sentía por sí mismo. Tras la confrontación con el padre de Isabela, Sebastián sintió la presión intensificarse enormemente. Comenzó a recibir más mensajes anónimos que ahora incluían amenazas directas contra su vida y la integridad de Isabela. A medida que avanzaban los días, cada amenaza parecía más real, aumentando su ansiedad y preocupación. Sebastián comprendió que debía actuar con rapidez, pues no solo su futuro estaba en riesgo, sino también la seguridad de la mujer que amaba. Isabela, por su parte, estaba devastada. Se sentía dividida entre el amor profundo que sentía por Sebastián y el deber hacia su familia. Consciente de que su padre no era una persona que aceptara fácilmente las derrotas, decidió confrontarlo personalmente. En una discusión acalorada, Isabela dejó claro a su padre que no toleraría que lastimara a Sebastián ni emocional ni físicamente. Este acto de valentía sorprendió profundamente al magnate, quien no esperaba tal determinación en su hija. Mientras tanto, Sebastián reflexionaba sobre la situación. Sabía que la única forma de salir victorioso de este conflicto era mantenerse fiel a sus principios y enfrentar las amenazas con integridad y valentía. Recordó entonces una frase valiosa que una vez escuchó: tus acciones hablan más fuerte que tus promesas. Con esta determinación, decidió seguir adelante y no ceder al miedo ni a las presiones externas que intentaban destruir su vida y relación. En medio del caos emocional y los conflictos familiares, Sebastián e Isabela decidieron escapar temporalmente a un destino lejano, aislado de las presiones sociales y mediáticas. Eligieron una villa privada en una remota isla del Mediterráneo, con el objetivo de reconstruir la paz emocional y aclarar el rumbo que querían seguir juntos. El viaje representaba una oportunidad única para redescubrirse mutuamente, lejos de las influencias tóxicas del entorno familiar y empresarial. Durante los primeros días, la tranquilidad absoluta del entorno les permitió reencontrarse profundamente. Las largas caminatas por la playa y las conversaciones interminables les recordaron por qué estaban juntos y lo que realmente los había unido desde el principio. Sin embargo, también salieron a la luz emociones reprimidas y resentimientos acumulados por las duras experiencias vividas recientemente. Sebastián aprovechó la oportunidad para compartir con Isabela cómo se sentía respecto a las decisiones tomadas y la vida que había dejado atrás. Expresó con total transparencia sus dudas sobre haber abandonado su estabilidad y la seguridad emocional que tenía con Andrea. Isabela escuchaba atentamente, con lágrimas en los ojos, sintiendo un profundo temor de perderlo debido a las difíciles circunstancias que estaban viviendo. Durante una conversación especialmente emotiva al atardecer, sentados en la arena frente al mar, Sebastián confesó que se sentía culpable por el daño que había causado a su expareja, aunque reafirmó firmemente que su decisión había sido tomada desde el amor más profundo hacia Isabela. Esta conversación fue crucial para ambos, ya que les permitió aclarar sus sentimientos mutuos y entender que, a pesar de las adversidades,
estaban profundamente comprometidos con su relación. Sin embargo, no todo era tranquilidad en aquel refugio temporal. Isabella recibía constantemente mensajes inquietantes desde su entorno familiar, presionándola para que reconsiderara su relación y retornara al círculo social al que pertenecía. Esta presión constante la sumergió en una profunda ansiedad, ya que sentía que cualquier decisión podría llevar a consecuencias irreversibles. Por su parte, Sebastián aprovechó los momentos de calma para planificar su futuro profesional. Consciente de que había perdido su empleo debido a los escándalos mediáticos, decidió enfocar sus energías en construir algo propio, basado en sus valores personales y profesionales. Se dedicó con pasión a investigar nuevas oportunidades y desarrollar un plan para lanzar su propia firma financiera, ética y responsable, buscando un impacto positivo que lo ayudara a recuperar el prestigio perdido. En esos momentos de incertidumbre profesional y emocional, Sebastián recordó una frase profunda que lo había marcado años atrás: la riqueza no compra la paz mental. Estas palabras resonaron profundamente en él, ayudándolo a comprender que debía centrarse en construir una vida basada en valores auténticos y duraderos, no solo en la ambición de acumular riquezas materiales. Conforme avanzaba la semana en aquel refugio, Sebastián e Isabella comprendieron plenamente el valor de la autenticidad y la transparencia en su relación. Decidieron enfrentar juntos todas las dificultades futuras, conscientes de que, aunque habían cometido errores en el pasado, su vínculo era suficientemente fuerte para soportar cualquier tormenta. La última noche, sentados nuevamente frente al mar, bajo un cielo lleno de estrellas, ambos renovaron su compromiso mutuo. Sebastián le prometió a Isabella que lucharía hasta el final por proteger su relación y su integridad personal. Y ella prometió que jamás permitiría que el peso de su apellido volviera a interponerse en su felicidad. Finalmente, aquella noche, Sebastián comprendió una verdad esencial: la riqueza no compra la paz mental. Sabía que había tomado decisiones difíciles en la búsqueda de algo que el dinero jamás podría comprar: amor verdadero, integridad y plenitud personal. Con esta certeza en su corazón, se preparó para regresar al mundo real y enfrentar juntos las consecuencias que los esperaban. Apenas regresaron del viaje, se encontraron con una realidad aún más cruda de la que habían dejado atrás. La prensa sensacionalista había comenzado a publicar noticias que exponían públicamente el romance de Sebastián e Isabella, así como los secretos familiares oscuros relacionados con los negocios del imperio Bugatti. Esto generó un escándalo mediático que puso en jaque tanto a la familia Bugatti como a la reputación profesional de Sebastián. Sebastián se vio obligado a enfrentar una nueva crisis, esta vez pública, en la que su vida personal se convirtió en blanco de críticas y especulaciones malintencionadas. Isabella sufrió una presión enorme por parte de su entorno social y familiar, que la acusaba indirectamente de haber traído desgracia y vergüenza a su familia. Sin embargo, este duro golpe le sirvió para abrir los ojos sobre quiénes eran realmente sus aliados y quiénes los enemigos ocultos en las sombras. Sebastián entendió claramente que debía tomar acciones decisivas para proteger tanto su integridad como la de Isabella. La frase que tanto resonaba en su interior: cada crisis trae consigo oportunidades disfrazadas, adquirió un nuevo significado, impulsándolo a transformar esta difícil situación en una oportunidad para limpiar sus nombres y revelar públicamente la verdad que se ocultaba tras el imperio Bugatti. Tras la tormenta mediática y legal, Sebastián e Isabella se enfrentaban a un escenario complicado, con múltiples heridas abiertas que aún dolían profundamente. La presión constante de los medios, sumada a las hostilidades familiares y sociales, los dejó en una situación extremadamente delicada.
Cada día era una prueba difícil, donde debían demostrar constantemente su fortaleza emocional para no sucumbir ante las críticas constantes. Sebastián, acostumbrado durante años a ser respetado y valorado en su ámbito profesional, enfrentaba ahora una dura realidad: la suspensión definitiva de su cargo y la necesidad urgente de reinventarse profesionalmente. Mientras pensaba en cómo reconstruir su carrera, recordó aquellos días cuando gozaba de una estabilidad envidiable. Ahora debía empezar desde cero, apoyado únicamente en su talento y experiencia, pero consciente de que había ganado algo mucho más importante que cualquier prestigio profesional. Había recuperado su integridad. Isabela enfrentaba sus propias dificultades, cargando el peso emocional de haber revelado públicamente los secretos familiares y de haber puesto en jaque el prestigio del Imperio Bugatti. Durante este tiempo difícil, descubrió que muchos de los que llamaba amigos realmente no lo eran, y que la mayoría se había alejado temerosos de involucrarse en un conflicto tan delicado. Esta realidad le enseñó una lección dura, pero valiosa, sobre la lealtad genuina. En medio de este proceso de recuperación emocional, Sebastián recibió el inesperado apoyo de antiguos colegas y amistades sinceras que, admirando su valentía y transparencia, decidieron ofrecerle ayuda para emprender un nuevo camino profesional. Esto no solo fortaleció su autoestima, sino que también renovó su esperanza en las personas y en la posibilidad real de rehacer su vida profesional desde cero. Mientras tanto, Isabela enfrentó conversaciones difíciles con su padre, quien, aunque molesto por su decisión, comenzaba lentamente a entender las razones que habían motivado a su hija a actuar de manera tan drástica. Isabela aprovechó este momento para marcar claramente sus límites personales y expresar sus expectativas de respeto hacia Sebastián y hacia ella misma. Este diálogo honesto fue un paso esencial hacia la sanación emocional y familiar que ambos necesitaban. A medida que avanzaban en estos días de incertidumbre, Sebastián comprendió que la verdadera riqueza de la vida no radicaba en la fortuna económica o en el reconocimiento social, sino en mantener su dignidad intacta y contar con el apoyo incondicional de aquellos que realmente lo apreciaban. Recordó con frecuencia una frase que resonaba profundamente en su interior: cada crisis trae consigo oportunidades disfrazadas. Esta frase se convirtió en su mantra personal, recordándole constantemente que incluso en los momentos más oscuros siempre existía una luz al final del camino. Durante este periodo complejo, Sebastián e Isabela comenzaron a desarrollar planes concretos para su futuro conjunto, enfocándose en construir una relación aún más sólida, basada en la transparencia, el respeto y el amor genuino. Ambos entendieron finalmente que, a pesar de las adversidades vividas, la experiencia los había transformado positivamente, fortaleciendo su unión y preparándolos para enfrentar cualquier desafío que pudiera presentarse en el futuro. El conflicto interno comenzó a afectar severamente la salud emocional de Sebastián. La ansiedad y el estrés acumulado por las constantes presiones sociales y familiares provocaron que comenzara a sufrir episodios recurrentes de insomnio y ansiedad extrema. En un principio intentó ignorar estos síntomas, considerándolos simplemente una respuesta pasajera al estrés. Sin embargo, pronto entendió que debía tomar medidas serias para proteger su salud mental. Buscando ayuda profesional, Sebastián comenzó a asistir regularmente a sesiones de terapia, algo que nunca había imaginado hacer anteriormente. Estas sesiones se convirtieron rápidamente en espacios seguros donde podía expresar libremente todas sus inseguridades, temores y frustraciones. Fue allí donde Sebastián reconoció que parte de su ansiedad derivaba de un profundo sentimiento de culpa por haber abandonado su matrimonio anterior, especialmente porque sabía que Andrea había sufrido enormemente debido a sus decisiones. Mientras avanzaba en la terapia, Sebastián comenzó a comprender mejor sus emociones
y a aceptar plenamente las decisiones que había tomado en su vida. Reconoció que aunque había causado dolor, también había tomado decisiones necesarias para vivir con autenticidad y coherencia. Esta comprensión le ayudó a comenzar un proceso profundo de sanación emocional, liberándose lentamente de la carga pesada del remordimiento. Isabella, por otro lado, también enfrentaba enormes desafíos emocionales. Se encontraba constantemente dividida entre la lealtad familiar y su amor por Sebastián. La presión constante de su padre y el entorno social en el que había crecido era una fuente constante de tensión y tristeza para ella. Al ver el estado emocional de Sebastián, comprendió la urgencia de establecer límites más claros con su familia para proteger su relación y salud emocional. En conversaciones profundas y sinceras con su padre, Isabella dejó claro que no estaba dispuesta a sacrificar su felicidad ni a permitir más manipulaciones o presiones indebidas. Estas conversaciones fueron difíciles y dolorosas, pero necesarias para marcar una nueva etapa en su vida familiar. La honestidad emocional que mostró en estos diálogos la ayudó a recuperar parte del respeto y la dignidad que sentía haber perdido en medio del conflicto. Durante estos días difíciles, Sebastián e Isabella se apoyaron mutuamente más que nunca, demostrando una resiliencia emocional sorprendente. La experiencia les enseñó la importancia de cuidar su salud mental, tanto como su integridad personal. Sebastián especialmente aprendió a valorar profundamente una frase poderosa que lo ayudó a superar los momentos más oscuros. El dolor es temporal, la renuncia dura para siempre. Esta frase se convirtió en una guía emocional que le recordaba constantemente que, aunque atravesaba momentos difíciles, renunciar a sí mismo y a sus principios jamás sería una opción viable. La situación crítica llevó a Sebastián e Isabella a tomar medidas decisivas. Decidieron preparar un plan detallado para enfrentar al padre de Isabella en el ámbito legal y empresarial, exponiendo sus manejos financieros fraudulentos para protegerse de futuras amenazas. Reunieron pruebas suficientes con ayuda de investigadores privados, demostrando que las acusaciones contra el magnate tenían fundamentos sólidos. La preparación para este enfrentamiento final exigía valentía y fortaleza emocional. Ambos sabían que al enfrentar al magnate, corrían el riesgo de perder no solo la estabilidad financiera, sino también las relaciones familiares que Isabella había tenido toda su vida. Sin embargo, entendían que era necesario actuar para recuperar el control de sus vidas y limpiar sus nombres de cualquier acusación falsa. Durante esos días de tensión y expectativa, Sebastián recordó una frase valiosa que resonaba en su mente: «Prepárate para lo peor, pero espera lo mejor». Este pensamiento le proporcionó tranquilidad y perspectiva, permitiéndole enfrentar el futuro con una determinación renovada y confiada. Al finalizar los preparativos, ambos se sintieron listos para afrontar cualquier resultado, sabiendo que habían hecho lo correcto, impulsados por sus principios y el profundo amor que los unía. Sebastián e Isabella habían decidido apartarse unos días en una pequeña cabaña frente al mar, buscando claridad antes de enfrentar la prueba más decisiva de sus vidas. El lugar era pacífico, rodeado de naturaleza, con el suave sonido de las olas que invitaba a una profunda reflexión. Ambos sabían que estaban por cruzar un punto sin retorno y sentían que necesitaban este último respiro antes de enfrentar lo inevitable. Durante estos días, Sebastián recordó constantemente los momentos más significativos de su vida anterior: su matrimonio con Andrea, los años de tranquilidad y estabilidad, y el precio que había pagado por seguir la pasión y la emoción junto a Isabella. Miraba hacia atrás con una mezcla de arrepentimiento y aceptación, reconociendo que cada decisión tomada lo había llevado hasta este instante. Isabella, por su parte, también enfrentaba dilemas internos sobre la lealtad hacia su familia
y el amor genuino que sentía por Sebastián. Cada conversación entre ellos era profunda y sincera, dejando al descubierto miedos ocultos, inseguridades y anhelos que nunca antes habían compartido con nadie. Sebastián reveló su temor a perder completamente su reputación profesional, algo que había trabajado durante años para construir con esfuerzo y dedicación. Explicó cómo sentía que toda su vida anterior parecía ahora una fantasía lejana, casi irreconocible, desde que decidió apostar por una vida diferente al lado de Isabella. Ella escuchaba con atención y comprendía cada palabra, admitiendo que también sufría por la posibilidad de perder la relación con su padre y el estatus social que siempre había conocido. Sin embargo, admitió con sinceridad que nunca antes había experimentado la libertad y autenticidad que sentía junto a Sebastián. Para ambos aquella era una oportunidad única de vivir una vida auténtica, aunque ello implicara renunciar a todo lo conocido. Durante la última noche, sentados frente al mar bajo la luna llena, Sebastián recordó un consejo que había recibido años atrás. La claridad mental precede a la victoria. Comprendió que para enfrentar el futuro debía tener absoluta certeza de quién era y lo que realmente valoraba. Esa noche, mientras observaban juntos el reflejo de la luna sobre el agua, prometieron permanecer unidos, apoyándose mutuamente sin importar las consecuencias. Al regresar del viaje, ambos sentían una fuerza renovada en su interior, sabiendo que estaban listos para enfrentar el mayor desafío de sus vidas con claridad, integridad y una profunda conexión emocional que ningún obstáculo externo podría romper. El día de la confrontación llegó finalmente. Sebastián despertó antes del amanecer con una mezcla de determinación y nerviosismo que apenas podía contener. Se preparó cuidadosamente, revisando mentalmente cada detalle de lo que iba a decir y hacer. Al encontrarse con Isabella, notó la misma inquietud en sus ojos, aunque también una firmeza que la hacía lucir más segura que nunca. Ambos sabían que esta reunión marcaría un antes y un después en sus vidas. Al llegar a la sede del Imperio Bugatti, el ambiente se sentía cargado de tensión. La presencia intimidante del padre de Isabella se hizo evidente desde el momento en que entraron a la sala de reuniones. A su alrededor estaban los abogados y asesores más influyentes, listos para defender al magnate a toda costa. Sebastián sintió cómo todas las miradas se posaban sobre él, cuestionando su derecho a estar allí. Pero mantuvo la compostura y comenzó a presentar meticulosamente cada evidencia reunida. Durante la exposición de las pruebas, Sebastián se mantuvo firme, respondiendo con claridad cada objeción y mostrando una determinación que sorprendió incluso a sus adversarios. Isabella aportó testimonios personales que evidenciaban no solo las malas prácticas financieras de su padre, sino también el impacto emocional y psicológico que dichas acciones habían tenido sobre ella y otros miembros de la familia. La tensión en la sala era insoportable. El padre de Isabella, inicialmente confiado, comenzó a mostrar signos de inquietud a medida que las pruebas se acumulaban en su contra. Intentó desacreditar a Sebastián cuestionando sus motivaciones y acusándolo de haber manipulado a Isabella para obtener ventajas personales. Sebastián respondió con calma y contundencia, dejando claro que su única intención era proteger la verdad y defender la justicia. En un momento particularmente intenso, Isabella tomó la palabra y con una fuerza inesperada enfrentó directamente a su padre, exigiéndole que reconociera sus errores y asumiera la responsabilidad por sus acciones. Este gesto sorprendió a todos en la sala, especialmente al magnate, quien quedó visiblemente afectado por la valentía y determinación de su hija. Sebastián, profundamente orgulloso de Isabella, recordó en ese instante una frase que siempre lo había inspirado. La acción define lo que quieres, no las palabras. Comprendió que ese momento era la prueba definitiva de que habían hecho lo correcto, luchando
no solo por su relación, sino por un propósito más grande: la verdad y la justicia. Finalmente, tras varias horas de discusión y confrontación, la reunión terminó con una clara victoria moral para Sebastián e Isabella. Salieron de allí sabiendo que el camino aún sería difícil, pero fortalecidos por haber actuado con integridad y valentía frente a la adversidad. La reunión se transformó rápidamente en una batalla legal y emocional sin precedentes. Sebastián e Isabella permanecían sentados juntos, presentando un frente unido ante el magnate y sus abogados. A medida que avanzaban las horas, la tensión en la sala alcanzaba niveles insoportables. Cada palabra pronunciada parecía destinada a herir profundamente, pero también a revelar verdades incómodas que hasta ahora se habían ocultado cuidadosamente. El padre de Isabella, aunque inicialmente confiado y arrogante, comenzaba a dar muestras de frustración e inquietud ante la contundencia de las evidencias presentadas en su contra. Cada intento suyo por desacreditar a Sebastián o a Isabella era hábilmente contrarrestado por la pareja y sus asesores legales. Sin embargo, la presión emocional era enorme. Isabella sentía un conflicto interno constante al enfrentar tan duramente a su propio padre, sabiendo que, pese a sus errores, había sido una figura central en su vida. Durante un breve receso solicitado por los abogados, Sebastián e Isabella salieron al balcón del edificio para tomar aire. Allí, alejados momentáneamente del ambiente hostil de la sala, tuvieron una conversación que marcaría un punto de inflexión. Isabella admitió sentir miedo y culpa por la situación, confesando que, aunque estaba segura de haber actuado correctamente, el peso emocional de enfrentar así a su padre era mayor de lo que había imaginado. Sebastián, escuchándola atentamente, comprendió aún más profundamente el sacrificio emocional que Isabella estaba haciendo al tomar partido a su lado. Le aseguró que admiraba su valentía y que, aunque la situación era extremadamente dolorosa, estaban haciendo lo necesario para proteger su futuro juntos y preservar su integridad personal. Estas palabras le dieron a Isabella la fuerza necesaria para seguir adelante, fortaleciendo aún más el vínculo emocional entre ambos. Al reanudar la reunión, Isabella tomó la palabra con una determinación renovada. Decidió revelar públicamente no solo los detalles técnicos de los actos fraudulentos cometidos por su padre, sino también el impacto emocional devastador que estos habían tenido sobre ella y su familia a lo largo de los años. Su testimonio fue tan conmovedor y auténtico que la sala quedó en completo silencio, absorbiendo cada palabra pronunciada con valentía y dolor. Sebastián sintió una profunda admiración por Isabella en ese instante, entendiendo claramente que su amor no solo era sincero, sino que también había alcanzado un grado de madurez y respeto mutuo que pocas parejas logran experimentar. Mientras la escuchaba hablar, recordó una frase profundamente inspiradora que siempre lo había motivado: la verdadera fuerza se revela en momentos de debilidad. En medio de esta crisis, comprendía plenamente su significado. Luego del testimonio de Isabella, el magnate se vio visiblemente afectado, mostrando por primera vez una expresión de vulnerabilidad y arrepentimiento. Aunque intentó mantener su postura desafiante, era evidente que las palabras de su hija lo habían impactado profundamente. Sebastián tomó entonces la palabra para reforzar lo dicho por Isabella, asegurando que su intención nunca fue destruir ni dañar, sino proteger la verdad y la justicia. Finalmente, tras horas de intensas discusiones, revelaciones dolorosas y confrontaciones emocionales profundas, la reunión concluyó con un acuerdo preliminar para iniciar investigaciones formales y procesos judiciales correspondientes. Sebastián e Isabella abandonaron la sala agotados, pero con una sensación de alivio y orgullo indescriptible.
habían enfrentado juntos una de las pruebas más difíciles de sus vidas. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, ahora sabían con certeza que podían superar cualquier obstáculo juntos. Mientras salían del edificio, Sebastián tomó suavemente la mano de Isabela, mirándola con gratitud y admiración. Sabían que aún quedaban desafíos por delante, pero aquella noche, bajo el cielo estrellado, sintieron por primera vez en mucho tiempo que estaban verdaderamente preparados para lo que viniera, fortalecidos por el poder del amor auténtico y la integridad personal. Tras la intensa confrontación con el padre de Isabela, Sebastián e Isabela tuvieron que enfrentar una nueva y compleja realidad. Aunque habían ganado moralmente, sabían que la batalla apenas comenzaba. La prensa comenzó a publicar información detallada sobre las revelaciones hechas durante la reunión, poniendo aún más presión sobre ellos. Sebastián veía cómo cada titular afectaba su imagen pública, y aunque sentía alivio por haber actuado correctamente, también experimentaba ansiedad sobre el futuro inmediato. Las acusaciones públicas generaron repercusiones inesperadas, llevando a Sebastián a perder definitivamente su puesto en la firma financiera donde trabajaba. A pesar de este revés profesional, Sebastián decidió no sucumbir ante la adversidad y aprovechar la oportunidad para reinventarse profesionalmente. Inspirado por las recientes experiencias, decidió lanzar un proyecto independiente enfocado en la ética empresarial y la transparencia financiera. Mientras tanto, Isabela vivía momentos complicados. A pesar de su valiente actitud frente a su padre, la relación familiar se había deteriorado profundamente. Muchos familiares y amigos cercanos se alejaron, presionados por las circunstancias y temerosos de involucrarse en los conflictos internos del poderoso clan Bugatti. Isabela sintió en carne propia la soledad y el aislamiento que implicaba desafiar las estructuras familiares y sociales. Sin embargo, Sebastián e Isabela encontraron apoyo mutuo en estos momentos difíciles. Ambos se refugiaron en su amor y compromiso mutuo, comprendiendo que aunque el camino era doloroso, habían actuado según sus principios más profundos. Aprovecharon este tiempo para fortalecer su relación, conscientes de que habían tomado decisiones difíciles, pero necesarias para su crecimiento personal y emocional. Sebastián también comenzó a recibir apoyo inesperado por parte de antiguos compañeros y amigos que, impresionados por su valentía y determinación, le ofrecieron colaboración en su nuevo proyecto profesional. Este gesto no solo reforzó su autoconfianza, sino que también le hizo comprender que las decisiones basadas en principios sólidos terminan siendo reconocidas y valoradas, aunque inicialmente parezcan controversiales. En estos días difíciles, Sebastián recordó una frase que alguna vez escuchó en un seminario profesional: «Nunca subestimes el poder de una decisión valiente». Ahora, esta frase resonaba profundamente en su interior, confirmándole que haber tomado la decisión valiente de enfrentar la corrupción y defender su integridad personal valía cualquier precio. Durante las siguientes semanas, Sebastián e Isabella vivieron las consecuencias inmediatas del escándalo. La familia Bugatti enfrentaba investigaciones legales y la imagen pública de la empresa había quedado gravemente afectada. Isabela decidió asumir un papel activo en la reestructuración del negocio familiar, no solo para limpiar su reputación, sino también para transformar positivamente el legado familiar. Esta tarea, aunque monumental, era una oportunidad para demostrar su capacidad de liderazgo independiente y ético. Mientras tanto, Sebastián avanzaba con determinación en su nueva empresa, centrada en inversiones éticas y sostenibles. A pesar de que inicialmente enfrentó desafíos significativos, rápidamente ganó la confianza de inversores que valoraban su transparencia y compromiso ético. Su reputación, antes cuestionada, comenzó a recuperarse de manera notable, demostrando que la integridad puede triunfar frente a las adversidades más severas. En este proceso,
Sebastián tuvo la oportunidad de reencontrarse con Andrea. La conversación entre ellos fue profundamente emotiva y sincera. Andrea le expresó su perdón y reconoció que, aunque había sufrido enormemente al principio, había aprendido valiosas lecciones sobre fortaleza personal y resiliencia emocional. Este encuentro permitió a Sebastián cerrar definitivamente heridas abiertas, otorgándole paz interior y tranquilidad emocional. Mientras tanto, Isabela decidió tomar un rol más activo en la reconstrucción familiar, trabajando para restaurar no solo la imagen pública del imperio Bugatti, sino también la confianza y la unión familiar dañadas por tantos conflictos internos. Durante este proceso tuvo conversaciones difíciles pero necesarias con su padre, quien, aunque inicialmente resistente, empezó lentamente a reconocer sus errores y a valorar el coraje de su hija. Sebastián e Isabela comprendieron entonces que, aunque habían vivido momentos extremadamente difíciles, habían salido fortalecidos. Ambos habían aprendido la importancia de enfrentar la adversidad con coraje, integridad y determinación. Sebastián recordó frecuentemente una frase inspiradora que ahora definía claramente su visión del futuro. Cada final lleva dentro una nueva oportunidad. Sabía que esta nueva etapa era el comienzo de algo mucho más significativo y auténtico de lo que jamás había imaginado. Meses después, la tormenta comenzó a calmarse lentamente. Sebastián e Isabela lograron estabilizar sus vidas y su relación, construyendo juntos un proyecto de vida basado en valores compartidos y una visión clara del futuro. Durante este tiempo, Sebastián tuvo un emotivo reencuentro con Andrea, en el que ambos pudieron hablar abiertamente y reconciliarse emocionalmente. Esta conversación le permitió cerrar definitivamente aquel capítulo doloroso de su vida, otorgándole la paz interior que tanto necesitaba. Isabela logró transformar positivamente su relación con la familia, imponiendo límites claros y defendiendo sus decisiones personales y profesionales con firmeza. Aunque su relación con su padre nunca volvió a ser la misma, sí alcanzaron un entendimiento mutuo basado en el respeto. La pareja aprovechó esta estabilidad para formalizar su relación y comprometerse oficialmente, rodeados por aquellas personas que realmente los apoyaban. En medio de esta felicidad renovada, Sebastián reflexionaba sobre el verdadero significado de la riqueza, recordando un consejo valioso. La verdadera riqueza radica en quienes permanecen contigo en las dificultades. Comprendió que su mayor fortuna no era el dinero ni el prestigio, sino el amor genuino, la honestidad y la integridad que había preservado contra viento y marea. Así ambos comenzaron a planificar un futuro lleno de promesas y desafíos, seguros de haber superado lo peor y preparados para enfrentar cualquier adversidad juntos, fortalecidos por sus experiencias. Un año después del caos vivido, Sebastián e Isabela habían logrado reconstruir completamente sus vidas, ahora sobre bases sólidas y honestas. La tormenta mediática se había disipado finalmente, dejando paso a una calma que ambos valoraban profundamente. Sebastián, habiendo aprendido de los errores y dificultades enfrentadas, decidió iniciar su propia firma financiera, recuperando así su prestigio profesional gracias a su esfuerzo y dedicación. Isabela, por su parte, había decidido distanciarse parcialmente de los negocios familiares y fundar una organización benéfica orientada a ayudar a víctimas de corrupción y abuso de poder. Con esta iniciativa, buscaba redimir la reputación dañada de su familia y al mismo tiempo demostrar que era posible transformar las experiencias negativas en un motor de cambio positivo para la sociedad. Durante una tranquila velada en su nuevo hogar, rodeados de una paz que hacía tiempo no experimentaban, Sebastián reflexionaba sobre los cambios profundos que había experimentado en los últimos tiempos,
Recordaba su vida pasada con nostalgia, pero ahora con la seguridad de haber tomado las decisiones correctas, a pesar del dolor que muchas de ellas implicaron. Andrea también había encontrado su propio camino hacia la felicidad, y Sebastián sentía genuina alegría al saber que ella había reconstruido su vida con plenitud. Esta aceptación mutua les había permitido cerrar definitivamente heridas del pasado, dejando solo espacio para buenos recuerdos y respeto mutuo. Finalmente, durante una cena tranquila en su nueva casa, Sebastián e Isabela hablaron sobre los planes futuros que tenían como pareja. Ambos entendían ahora que lo que los había unido desde el principio no era solamente la pasión inicial, sino un propósito compartido y valores sólidos. Habían aprendido que la riqueza verdadera no se mide en dinero o poder, sino en la capacidad de mantenerse juntos, fieles a sí mismos y a sus ideales, aún en las circunstancias más difíciles. Mientras brindaban por el futuro, Sebastián miró profundamente a los ojos de Isabela y recordó una última frase que resumía perfectamente la travesía que ambos habían recorrido. Cada experiencia te acerca a la sabiduría, vive plenamente. Con esa reflexión en mente, ambos supieron que, aunque habían atravesado una dura prueba, estaban listos para enfrentar juntos cualquier desafío futuro, con amor, integridad y la confianza de haber aprendido las lecciones más valiosas de sus vidas. Si esta historia te atrapó y te hizo reflexionar sobre las decisiones trascendentales que tomamos en la vida, no olvides dejarnos tu opinión en los comentarios. ¿Qué hubieras hecho tú en lugar de Sebastián? ¿Crees que tomó la decisión correcta al seguir su corazón, a pesar de las dificultades y sacrificios que esto implicó? ¿Consideras que es mejor vivir con seguridad o arriesgarlo todo por perseguir la verdadera felicidad? Nos encantaría conocer tu perspectiva y tus experiencias personales relacionadas con decisiones difíciles que hayas tenido que tomar. Tu opinión es valiosa y juntos podemos crear una comunidad llena de aprendizaje y crecimiento personal. Además, recuerda suscribirte a Clímax Inédito para disfrutar de más historias intensas, emocionantes y llenas de profundas enseñanzas que seguramente te harán vibrar. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, que vendrán cargadas de intriga, pasión, emociones intensas y giros inesperados. Hasta la próxima. Gracias.